Muy buenos días, sean en nombre de la Administración de Justicia, en cabeza del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá, de la sección cuarta de Impuestos y Asuntos Económicos de la rama judicial del Poder Público de la República de Colombia. Bienvenidos a la sala de audiencias número 12 de los juzgados administrativos del Circuito de Bogotá. En la causa judicial 2019-39, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por María del Carmen Gallego contra la UGPP, con el fin de llevar a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. En la sala de audiencias se encuentra el doctor Edwin Andrés Pinzón Mora, quien actúa como apoderado de la parte demandante, y la doctora Paula Camila Garzón Morera, quien actúa como apoderada de la UGPP, a quienes le reconocemos personería jurídica para actuar en la presente diligencia en nombre y representación de cada una de las partes procesales que patrocinan. Bien. Es de anotar que conforme a la estructura de la Ley 1437 de 2011, la primera fase del proceso se refiere fundamentalmente al saneamiento. Es de anotar que esta demanda fue presentada el 15 de febrero de 2019. Como consta en el folio 95, fue admitida el 5 de marzo de 2019. Bueno, me complace de que ya estemos en la audiencia inicial, al menos, por lo menos no somos tan lentos. Se notificó el 19 de junio el auto admisorio, fue contestada oportunamente el 9 de septiembre, parece ser, no se ve muy bien el sello, con oposición, por supuesto, a las pretensiones y a los medios de prueba posteriormente de ello. Y vencidos los términos de rigor, por auto del 6 de noviembre de 2019, se ordenó convocar a la audiencia en la fecha y hora al 6, esta fue reprogramada, sí. Sí, inicialmente se había programado para el día 22 de noviembre de 2019, pero debido a una comisión de servicios concedida a este titular, pues fue necesario reprogramarla, y así se hizo por auto del 13 de noviembre de 2019 para la hora y día que hoy nos ocupa. El despacho no observa ninguna causal de irregularidad que afecte lo actuado hasta la presente. Sin embargo, le preguntaremos a los colegas si existe alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado hasta la presente. Señor apoderado de la parte demandante. Su señoría, el suscrito abogado no evidencia vicio alguno que pueda acarrear la nulidad del proceso conforme con la decisión del despacho. Señora apoderada de la UGPP. Ninguna, su señoría. Bien, coincide el despacho con los colegas, por tanto, autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia inicial. Respecto de secciones previas, no fueron presentadas. Igualmente no hay alguna de aquellas de oficio que deba resolverse, por lo tanto el despacho se abstiene de su ordenanza.
En cuanto a los hechos del litigio, fundamentalmente se presentan a la audiencia los siguientes y conforme al Código General del Proceso la respuesta debe ser asertiva, cierto o no cierto. No se admiten respuestas como no me consta y me atengo a lo que se llegaría a probar, y de otra parte la afirmación de cierto o no cierto y especialmente la de cierto no implica confesión por parte de la demandante, sino simplemente de la demandada, perdón, sino simplemente la exclusión de ese hecho como prueba. Primero, la UGPP profirió requerimiento de información número RQI M 1991 del 26 de septiembre de 2016 a la señora María del Carmen Gallego de Arce. Señor apoderado de la demandante. Cierto, su señoría. Doctora. Cierto, su señoría. Segundo, mediante resolución número RCD 2016-010-975 del 28 de noviembre de 2016, la UGPP profirió requerimiento para declarar y o corregir. Señor apoderado de la demandante. Cierto. Doctora. Cierto, su señoría. Tercero, la señora María del Carmen Gallego de Arce respondió al requerimiento para declarar y o corregir número RCD 2016-019-75 mediante comunicación número 2016-500-537-78-382, alegando la indebida notificación del requerimiento de información. Doctor. Cierto, su señoría. Doctora. Su señoría, solamente es para aclarar el número de radicado, que no es ese que aparece ahí. El radicado es 2017-500-511-08242 del 12 de abril de 2017. De resto sí es cierto. Téngase por corregido según la observación de la señora apoderada de la UGPP. Cuarto, la UGPP profirió liquidación oficial número RDO 2017-03257 del 15 de septiembre de 2017 por omisión en la afiliación y o vinculación de los aportes al sistema de seguridad social integral por los periodos de enero a diciembre de 2014 y sancionó a la demandante por omisión. Acto administrativo notificado el 25 de septiembre de 2017 mediante correo certificado. Doctor. Cierto, su señoría. Doctora. Así es, su señoría. La señora María del Carmen Gallego de Arce, a través de apoderado, interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial RDO 2017-03257 del 28 de noviembre de 2017 bajo el radicado número 2017-500-536-93-582. Doctor. Su señoría, cierto. Sin embargo, el radicado con el cual se presenta el recurso de reconsideración es 2017-200-536-98-842. Aclaro, entonces una inconsistencia. Así es, su señoría. $2017-200 536-98-842. Conforme, su señoría, cierto. Doctora. Así es, su señoría. Sexto, la UGPP notificó de manera personal la resolución número RDC 2018-01273 del 11 de octubre de 2018, por medio de la cual resuelve el recurso de reconsideración contra la resolución impugnada. Doctor. Cierto, su señoría. La notificación se hace el 24 de octubre del 2018. Doctora. Cierto, su señoría. Bien. Perfecto. A estos hechos que interesan al proceso, pues es menester recordar que se deben estudiar los actos administrativos acusados, mediante los cuales se consideró que la parte demandante es omisa en el pago, en la declaración y pago de los aportes a la seguridad social en el subsistema
salud. Obviamente habrá que establecer si los rentistas de capital están o no obligados a aportar al sistema de seguridad social integral en salud para el periodo 2014, si existía o no una base gravable para liquidar la contribución parafiscal, porque en el criterio de la parte demandante para el año 2014 no existía. Si el ingreso base de cotización para liquidar los aportes a cargo de la demandante deben estar o no integrados por el total de los ingresos percibidos por aquella en el año 2014. Si la UGPP se encontraba facultada para cuestionar los costos y gastos de la declaración de renta presentada por la demandante para el periodo gravable del año 2014, y si la sanción impuesta debería atender a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, o si tal sanción no era aplicable al sujeto fiscalizado. Igualmente, frente a la conciliación, el despacho no presentará fórmula, en tanto que el asunto objeto de debate no es conciliable. Ya expiró la facultad establecida en la Ley de Financiamiento, que era hasta el 31 de octubre, a pesar de que la Corte le dio efectos diferidos, evidentemente expiró. Sobre medidas cautelares, estas fueron decididas en auto del 17 de julio de 2019. En la actualidad no hay ninguna pendiente de resolución. Sobre el decreto de pruebas, se decretarán con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna las documentales presentadas por la demandante, por la demandada en sus escritos de demanda y contestación de demanda, los antecedentes administrativos presentados en medio magnético como mensajes de datos conforme a la Ley 527 de 1999 en consonancia con el Código General del Proceso, prestar los antecedentes administrativos ya en vista judicial. Se negará, pues por supuesto, oficiar a la UGPP para efectos de que los traiga al proceso. Igualmente, la parte demandante ha solicitado la realización de una pericia con el fin de acreditar los puntos de interés. Ya miramos aquí un temita. Pues habla del estado de mora, la validez de los documentos y facturas, los documentos que prueban egresos, si cumplen los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. En primer lugar, el despacho ha observado varias cosas. Primero, se presentó una prueba documental de una certificación de una contadora pública en el cual habla de los rendimientos financieros, los dividendos en participaciones de sociedades como percibidos en el mes de diciembre y otros ingresos de asesoría comercial internacional. E igualmente pero esa certificación, que es prueba documental y no estoy haciendo una valoración anticipada de ella, simplemente no registra ningún documento de la contabilidad de la contribuyente. Y aquí se me ha pedido que se decrete un dictamen pericial para determinar teóricamente los costos en que pudo incurrir la contribuyente, el cumplimiento de los requisitos del artículo 107 y la fecha de causación de esos ingresos o de la realización del ingreso. Sin embargo, primero, sobre el aspecto del artículo 107, pues ese es un tema que le corresponde al juez, determinar la necesidad, la proporcionalidad, la causalidad
Entonces, desde ese punto de vista, esa no es una prueba que sea objeto de pericia, pero adicionalmente no vemos sobre qué objeto se vaya a verificar si ni siquiera la contadora nos relaciona de dónde toma esos datos y esas cifras. Un comprobante de ingreso, comprobante de egreso, soportes internos, externos, el acta de distribución de utilidades o dividendos, la cuenta bancaria o de ahorros donde se consignó, un libro diario, un libro mayor, nada. Entonces, bajo estas condiciones, el despacho considera que esta prueba carece de sentido en su decreto. Es realmente impracticable porque no tiene referencia realmente sobre qué se va a realizar esa prueba en el fondo. Si desde ya cuando se expidió la certificación no hay referencia de aquellos elementos de juicio y de prueba contable sobre los cuales se va a verificar. Entonces es una prueba en el vacío, y en este caso evidentemente sí debo considerar que ha de entenderse que el artículo 781 del Estatuto Tributario, cuando no hay el más mínimo esfuerzo en la fase de fiscalización para demostrar siquiera un principio de prueba, siquiera, y más cuando al proceso la única prueba que se trae ni siquiera tiene una referencia a unos documentos contables de orden externo e interno que me den fe de la necesidad y de la pertinencia de la prueba, el despacho, bajo el criterio también de economía procesal, negará el decreto de esta prueba, que no hay ni siquiera el más mínimo esfuerzo de la parte demandante, no del abogado, eso ya es un problema de la parte demandante, e ni siquiera de darle un indicio al juez de que hay siquiera unos elementos mínimos sobre los cuales pueda partir, y no será la certificación del contador público. Entonces, por esa razón, la prueba pericial se negará. Bien. ¿Qué más tenemos, doctores? Señor. Listo. Perfecto, doctores, gracias. Entonces, siguiendo la estructura del artículo 180, ¿qué más tenemos? Que está agotado el objeto de la presente audiencia, que conforme al artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, por ser los aspectos objeto de litigio de derecho y no requerirse acudir a audiencia de práctica de pruebas, los señores el señor apoderado y la señora apoderada tienen el término de 20 minutos individualmente considerados para presentar sus alegatos de conclusión. Doctor, tenga la bondad. Se le apagó, doctor. No se prendió, se apagó. Sí. Gracias, su señoría. Bueno, de conformidad con las providencias que digamos, profirió su despacho, antes de correr nuestro lado para alegar de conclusión, pues manifiesto que no tengo recurso alguno conforme con la decisión del decreto de pruebas y demás. Respecto a la fijación del litigio, el numeral tercero en relación con si se deben determinar los ingresos o si la totalidad de los ingresos percibidos durante el año 2014 deben hacer parte del ingreso base de cotización, en principio pues manifiesto que sí consideramos que deben hacer parte. El tema es cómo los está considerando la OGPP y cómo lo redistribuye en el año, que es un tema en el cual voy a profundizar en los alegatos de conclusión.
En ese orden y para dar inicio ahora sí a los alegatos de conclusión, en principio, me reitero sobre todos y cada uno de los cargos que presentamos en el escrito de demanda, cargos que de manera sustancial fueron resumidos en la fijación del litigio y que de hecho comprenden los problemas sobre los cuales versa el litigio a nuestro concepto. En ese orden voy a permitirme referirme o voy a presentar mis alegatos de conclusión mejor respecto a 4 puntos sustanciales. Entonces, el primero de ellos es determinar si en efecto existía norma o no existía norma para el año 2014 en el cual obligar a los trabajadores independientes a realizar aportes al sistema de seguridad social integral, para el caso en concreto los rentistas de capital, porque en efecto la señora María del Carmen Gallego sí es una rentista de capital. Respecto al segundo problema jurídico o cargo que voy a referirme, es en relación a cómo se debe determinar el ingreso, si en efecto este debe ser dividido entre 12 como lo hace la UGPP, porque la UGPP coge la declaración de renta, los 206 millones de pesos que fueron percibidos durante el año gravable y que fueron declarados para efectos de renta por la señora María del Carmen Gallego. La UGPP pues los divide entre 12, situación que consideramos que no tiene sustento normativo alguno. Respecto al tercero, determinar si existía o no existía base gravable para efectos o para el periodo 2014, y si en el año 2014, al no existir una base gravable, no se estaba obligado a realizar aportes, o si en efecto debía realizarse sobre el 40% de los ingresos, de conformidad pues con otras normas que citaban a otro tipo de independientes que de forma específica no aludían a los rentistas de capital. Y el último y cuarto punto, versa básicamente sobre los hechos económicamente o los que realmente sucedieron en el 2014, los cuales pues a nuestra consideración son probados con la certificación contable a la luz del artículo 771 del Estatuto Tributario. Entonces voy a iniciar respecto a la base gravable o respecto a la falta de claridad en la norma para el año 2014. Debemos entonces recordar al despacho que no es sino hasta la entrada en vigencia de la ley 1735 del 2015, en específico el artículo 135, que cobijaba pues el plan de desarrollo de ese año, que es la ley 1735-2011, se estableció de forma clara y precisa los 5 elementos que comprenden el tributo: sujeto pasivo, sujeto activo, hecho generador, base gravable y la tarifa. Bueno, la tarifa de hecho viene reglamentada desde la ley 100 de 1993. A nuestro criterio, antes de la entrada en vigencia de esa ley, en efecto no existía ninguna norma que reglamentara los 5 elementos del tributo. A lo largo de la contestación de la demanda y en el agotamiento de la vía administrativa, la UGPP trae a colación el artículo 19 y 15 de la ley 100 de 1993. Debo recordar al despacho, en principio, que esos artículos aluden al ingreso base de cotización del subsistema de pensiones. La señora María del Carmen Gallego no está obligada a realizar aportes al subsistema de pensiones, tal y como de hecho lo manifiesta la UGPP a folio 7 del expediente en la contestación de la demanda. En efecto, con la imagen que trae a colación en esa página 7 de la contestación de la demanda, la señora María del Carmen Gallego se encontraba excluida de realizar aportes al subsistema de pensiones. En ese orden, debemos recordar que los aportes al sistema de seguridad social para independientes se deben realizar en 2 sentidos: a salud y a pensión, y bueno, si se cumplen los topes, pues a fondo de solidaridad pensional, y de forma esporádica se debe realizar a riesgos laborales. Para el caso de la señora María del Carmen Gallego, solamente se encontraba, según la UGPP, en la obligación de realizar aportes al subsistema de salud. Es una posición que compartimos. Ella se encontraba excluida de realizar aportes al subsistema de pensión. En ese orden, no existía para el año 2014 una norma que estableciera los 5 elementos del tributo. En efecto, el elemento que hace falta para determinar esa situación es la base gravable. Reitero que la UGPP trae a colación el artículo 19 y 15 de la ley 100 de 1993, sin embargo eso es para determinar el ingreso base de cotización del subsistema de pensiones, subsistema al que no está obligada a realizar aporte la señora María del Carmen Gallego. De igual manera, la UGPP trae a colación el decreto 1406 de 1999, que establecía el ingreso base de cotización, según la UGPP, para el subsistema de salud mejor. Sin embargo, debemos recordar al despacho que por disposición expresa del artículo 338 del Estatuto Tributario,
solamente el Congreso puede definir los 5 elementos del tributo. Si bien es cierto, hay teorías jurisprudenciales y doctrinales respecto a las cuales es posible que el Ejecutivo pueda llegar a complementar los elementos del tributo, lo cierto es que estos elementos puede complementarlos respecto a situaciones como la tarifa, pero la base gravable, en eso sí ha sido específico la jurisprudencia en determinar que solamente puede ser definida por el Congreso. En ese orden, el decreto 1406 de 1999, aludido por la UGPP en la contestación de la demanda y que fue expedido por el Ministerio de Hacienda, pues en efecto no puede determinar un elemento del tributo por disposición expresa del artículo 338 del Estatuto Tributario. Ese es nuestro criterio. Ahora pues, en principio consideramos que no existe claridad en la base gravable, por lo cual no se deben realizar aportes al sistema de seguridad social integral. El rentista de capital, en efecto, debería realizar aportes, pero al no estar claros y definidos los elementos del tributo, pues en efecto no le asiste la obligación de hacerlo. Sin embargo, consideramos que en dado caso de considerarse que sí puede haber obligación de realizar aportes, la base gravable debe entenderse sobre el 40% del ingreso efectivamente percibido. Sobre eso ha tomado posición la jurisdicción contencioso administrativo, y de hecho en reciente sentencia proferida por el juzgado 43 administrativo, la cual ya me permito citar cuál es la 2018-268, cuyas partes son José Eurípides Cruz Guevara y pues versus la UGPP. Las sentencias del 13 de noviembre del 2019, en efecto se consideró que no existía claridad en la base gravable. Al no existir claridad en la base gravable, se debía aplicar las disposiciones que pudieran ser aplicables a un independiente como es un rentista de capital, porque debemos partir del hecho de que antes de la ley 1735-2015 sí existía la base gravable para los independientes contratistas, y esta es el 40% del ingreso efectivamente percibido. Es por lo anterior que el despacho, en la sentencia que acabo de citar, llega a la misma conclusión a la que le estoy haciendo alusión en este momento al despacho, y considera que en efecto debe hacerse aplicación del 40% del ingreso efectivamente percibido y no del total de los ingresos, que es lo que pretende hacer, o que es lo que pretende en efecto la OGPP, sobre los cuales debería realizar aporte la señora María del Carmen Gallego para el año 2019. Entonces, resumo las situaciones. En principio consideramos que no existe claridad en la base gravable, por lo cual no se debe realizar aportes al sistema de seguridad social integral, no existía la obligación de realizarlos ante la claridad de uno de los elementos del tributo, a la luz del artículo 338 del Estatuto Tributario. Y el segundo punto, en dado caso de considerarse de que en efecto asistía obligación, la base gravable debería ser determinada por el 40% de los ingresos efectivamente percibidos, y no sobre el 100% como lo alude la UGPP. Eso respecto al primer punto, y abordé de forma sustancial también el segundo punto, el tercer punto, que es la base gravable. Respecto a la metodología que utiliza la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, como su señoría lo podrá validar en la resolución que resuelve el recurso de reconsideración, y de hecho en el recuento de la contestación de la demanda que presenta la Unidad de Gestión Pensional, Contribuciones Parafiscales, en efecto la metodología o el sistema y el método que utiliza la UGPP es dividir el ingreso que se recibió en la anualidad entre 12. Entonces la señora María del Carmen Gallego declaró renta por valor de 206 millones de pesos, y lo que hace la UGPP pues es dividir esos 206 entre 12. Eso no tiene sustento normativo alguno. Debemos recordar que la declaración de renta, el periodo gravable es anual, según lo establece el Estatuto Tributario, pero los aportes del sistema de seguridad social integral son mensualizados. Entonces no puede hacerse la presunción que hace la OGPP de dividir los ingresos entre 12, por cuanto no tiene un método o en efecto no se encuentra soportado de ninguna manera. Recibe entonces 3 tipos de ingresos la señora María del Carmen Gallego: por rendimientos, utilidades y otros en relación con unas asesorías. Establece el artículo 84 del Estatuto Tributario que al no existir en efecto un soporte respecto a los ingresos que recibe la persona,
según el artículo 84 del Estatuto Tributario, lo que debería hacer la UGPP es validar en efecto casos similares, a la luz del artículo 84 del Estatuto Tributario. En efecto, y como lo recordará el despacho, el reparto de utilidades solamente se hace una vez al año, pero la UGPP esas utilidades las divide entre 12. En efecto, eso que conlleva a que todos los meses se deban realizar aportes sobre el tope de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes que establece la Ley 100 de 1993, pero la realidad, y tal y como lo soporta la certificación contable allegada, la cual a nuestro criterio sí es una prueba válida de conformidad con lo establecido en el artículo 771 del Estatuto Tributario, el cual indica que al no existir, mejor aún, que la certificación de contador es prueba suficiente para demostrar las situaciones ante la administración tributaria. Eso a la luz del artículo 771. Demuestra que en efecto, del mes de enero a junio del 2014, la señora María del Carmen Gallego recibe ingresos por un promedio de 800 a 1 millón de pesos. En el mes de julio, en efecto, recibe las utilidades. En el mes de agosto, recibe ingresos que son inferiores a los salarios mínimos, a un salario mínimo mensual legal vigente, y nuevamente en el mes de diciembre recibe ingresos por el tope de los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En ese orden, solamente en esos 2 meses debería realizarse el aporte que establece la OGPP, y es que establece para la señora María del Carmen Gallego que se van a realizar aportes de ese criterio. Este cuadro, esta explicación que le estoy dando al despacho, se encuentra adjunta en el medio magnético que se aporta con el escrito de demanda. De igual manera, a folio 22 del expediente podrá validar en efecto el recuento que se hace de conformidad con la certificación establecida por el contador. En ese orden consideramos que la presunción de ingresos que hace la UGPP, en la cual divide los 206 millones de pesos entre 12, además de no tener un sustento normativo ni técnico alguno, por cuanto pues en efecto no existe, vulnera de hecho el principio de buena fe que debe regir toda actuación administrativa que adelantan las entidades pues del Estado. En ese efecto, consideramos que sí debe ser tenido en cuenta la certificación que aporta el contador y que aportamos en el escrito de demanda, en la cual se evidencia que en efecto solamente son 2 meses en los cuales recibe ingresos por un valor superior a los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo cual de manera evidente va a disminuir en efecto la obligación que establece la OGPP o el monto de cotización que establece la OGPP para el periodo gravable 2014. Básicamente el punto que acabo de tocar tiene relación con el cuarto punto, que era determinar cuáles fueron los hechos económicamente ocurridos durante la vigencia del 2014. Consideramos pues que en efecto debe ser valorada la prueba contable, de igual manera la relación que se hace de los ingresos efectivamente percibidos, situación que por lo menos está soportada a la luz del artículo 771 del Estatuto Tributario, diferente a la posición que adopta la UGPP de dividir ingresos anuales declarados en renta entre 12 sin tener claridad respecto a en qué meses que recibe el ingreso. Ese a nuestro criterio debe ser uno de los puntos importantes a validar por parte del despacho. De esa manera pues presento mis alegatos de conclusión. Gracias, doctor. Doctora. Gracias, su señoría. Presento los alegatos de conclusión en los siguientes términos, no sin antes manifestar que me ratifico en todos y cada una de las consideraciones expuestas en la contestación de la demanda. Precisamente, de acuerdo a la fijación del litigio, el primer punto es determinar si la actora, en calidad de rentista de capital, estaba obligada o no al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral en el subsistema de salud para el periodo gravable correspondiente al 2014. Para ello, su señoría, es necesario entrar a verificar lo siguiente. Resulta que conforme se denotó también en el escrito de contestación de demanda, la actividad
económica que representa a la demandante o al aportante es la 0090, que efectivamente es correspondiente a los rentistas de capital, que son personas naturales que ejercen una actividad económica y que en el caso de ella misma pues que devienen sus ingresos suficientes para hacer los aportes al sistema de seguridad social. Basta con verificar lo expuesto en el artículo 15 del decreto 3063 del 1989, por el cual se aprueba el acuerdo 044 de 1989 en cuanto a los trabajadores independientes, pues señala quiénes son y cuáles son la clase de aportantes, según lo manifestado en el artículo 16 del decreto 1406 de 1999, en la que manifiesta que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 411 del mismo decreto 780 del 2016 y señala que para los efectos del presente decreto los aportantes al sistema de seguridad social integral serán de 3 clases. En la clase C de trabajadores independientes manifiesta que se clasifica como trabajador independiente aquel que no se encuentra vinculado laboralmente a un empleador mediante contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria. Precisamente frente a la obligación de afiliarse y de realizar aportes en salud y pensión, aparecen los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993, en donde señalan que precisamente en forma obligatoria, entre varios de los que señalan, establecen los trabajadores independientes. Y en los tipos de aportantes señala que será obligado a aportar todo colombiano que participe en el servicio esencial de salud que permite el sistema de seguridad social en salud, ¿sí? Y señala que de los afiliados al sistema de seguridad social existen 2 tipos de afiliados en el subsistema de salud, abro comillas numeral primero. Los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través del contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo primero del título tercero de la presente ley, ¿sí? Ahora bien, mediante sentencia del Constitucional 1089 de 2003, esta corporación manifestó lo siguiente, y abro comillas: para el caso de trabajadores independientes necesariamente da a entenderse que la obligatoriedad de los aportes a que aluden las expresiones acusadas por el actor surge de la percepción de un ingreso que permita efectuarlo. Más adelante señala: ahora bien, la inexistencia o no de ingresos en cabeza de los trabajadores independientes debe examinarse tanto de la perspectiva del principio de buena fe como desde la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento de las obligaciones sociales de los particulares y la sostenibilidad del sistema de seguridad social en pensiones, evitando la evasión y la alusión al mismo por parte de quienes se encuentran obligados a contribuir a él. Y es que precisamente, su señoría, si entramos a determinar el primer punto, la fijación del litigio, es necesario concluir que efectivamente para el año gravable 2014 sí existía la obligación del aportante como rentista de capital, que era su actividad económica, de realizar los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, únicamente que para el caso concreto pues ya está visto que tiene la obligación de realizar los aportes al sistema de salud. Más adelante le traigo a colación el artículo 33 de la Ley 1438 del 2011, en donde se hace la presunción de capacidad de pago y de ingresos, en donde se presume se presume con capacidad de pago y en consecuencia están obligados a afiliarse al régimen contributivo las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a las ventas e impuesto a industria y comercio. Entonces, igualmente, en primer punto está obligada a realizar los aportes a seguridad social, porque como trabajador independiente se le amplía dicha denominación a los rentistas de capital. Igual, así lo estipuló el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y respecto, digamos, de la base gravable que el abogado pues o digamos la parte demandante trae a colación y manifiesta que para esa época no había base gravable, es necesario manifestar que el artículo 30 del decreto 1406 de 1999 y ratificado mediante la sentencia 1089 del 2013 señala que sobre la declaración anual del ingreso base de cotización en el sistema de seguridad social en pensiones
Para trabajadores independientes, los trabajadores independientes deberán presentar una declaración anual en la cual informen a la entidad administradora de pensiones la manera anticipada, el ingreso base de cotización que se tendrá en cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta el año siguiente. Sin embargo, y de acuerdo a lo manifestado en el artículo 15 y artículo 19 de la Ley 100, la cotización de los trabajadores independientes se tenía que hacer sobre los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. Y es que a esta instancia o en este momento entonces traigo a colación la inconformidad del apoderado de la parte demandante, en virtud de la cual dice que la UGPP no debía haberle prorrateado los ingresos obtenidos durante el año fiscal 2014 mes a mes, sino que debió haberle tenido en cuenta los aportes, no mentiras, los ingresos realmente percibidos mensualmente por la aportante. Sin embargo, y a este momento pues yo le manifiesto lo siguiente, y es que durante el proceso de fiscalización la aportante y durante el proceso ya judicial en el que estamos con la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la aportante debió haber certificado mes a mes cuáles fueron los ingresos realmente percibidos, para de esta manera haber estipulado, haber tasado su ingreso base de cotización sobre los cuales debió haber hecho los aportes al sistema de seguridad social en el sistema de salud para el año gravable 2014. Y es que precisamente, si usted lo revisa, su señoría, del expediente administrativo y de las pruebas arrimadas al expediente, no existe documentación que soporte cuáles fueron los ingresos realmente percibidos durante el año 2014. No hay libros contables, no hay por lo menos no hay soportes de que la manifestación hecha, de que el grueso de esos 206 millones que recibió los haya recibido durante 2 meses del periodo fiscal 2014, se dice pero no se soporta, ¿sí? Y es que de acuerdo a la certificación contable expedida por la contadora y arrimada al expediente, ya lo ha manifestado el Consejo de Estado que las mismas, para que puedan ser tenidas en cuenta, llámese certificación de contador, llámese certificación del revisor fiscal o del representante legal en su respectiva función, pues debe venir soportada de documentos que corroboren que efectivamente los ingresos se hicieron de esa manera, y más allá los gastos que se tuvieron durante cada mes del periodo fiscal 2014 también deben estar debidamente soportados y cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario artículo 107. Pues es menester aclarar que los mismos deducibles que se hacen para la declaración de renta y que tienen en cuenta la DIAN no son los mismos deducibles que se deben tener en cuenta ante la UGPP, y esto porque, de conformidad a lo establecido en el Estatuto Tributario, los únicos costos o deducibles que se pueden tener en cuenta son aquellos en los que la persona ha incurrido en el momento de realizar o de ejercer su actividad económica generadora de renta. Luego, si estamos hablando que la actividad generadora de renta del aportante o de la demandante era ser rentista de capital, solamente yo podría haberle tenido en cuenta los costos y deducciones que me comprueben a mí que efectivamente ella los incurrió para ejercer esa actividad económica. Actividad o circunstancia que no está debidamente soportada ni en el proceso de fiscalización ni en el proceso judicial adelantado hoy ante su despacho. Y posterior a ello, pues tampoco se está debidamente sustentado los ingresos o las fechas en las que efectivamente ella recibió los ingresos, para que de esa manera si hubiese podido calcular el IBC del aportante de manera distinta a la que realmente lo realizó la UGPP. Y ello pues está probado a lo largo de la contestación de la demanda y de los múltiples actos administrativos expedidos en el proceso de fiscalización del aportante. Y pues debido a ello, y como quedó también debidamente manifestado, es claro que la UGPP tiene la capacidad, tiene la facultad y la competencia para realizar el proceso de fiscalización. Asimismo tiene la facultad y la competencia para verificar cuáles son los costos que se pueden tener en cuenta al momento de fijar el IBC, y asimismo pues determinar o efectivamente cuál es el IBC. Sin embargo, ello pues no lo va a hacer arbitrariamente, ¿no?, sino conforme a las pruebas aportadas en el expediente administrativo y posterior a ello pues con el expediente judicial que hace parte hoy de la acción de nulidad y restablecimiento que se debate.
Sin embargo, la suscrita pues echa de menos dicho material probatorio con el cual se pueda corroborar efectivamente o se pueda establecer cuál era el IBC para el año fiscal 2014 y adicional a ello pues o máxime cuando para el año gravable 2014 sí existía la base gravable y sí existía la obligación del trabajador independiente, y en este caso el rentista de capital, de hacer los aportes a seguridad social en ambos subsistemas, pero específicamente en el subsistema de salud. En esos términos, pues yo le solicito muy respetuosamente, su señoría, por favor se sirva absolver a mi representada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda y en su lugar condenar en costas a la parte demandante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien. A partir de la ley 1151 de 2007 fue creada la UGPP ante la importancia que notó para el Estado el poder manejar de forma coherente, integral y unificada los asuntos atinentes a las contribuciones parafiscales de la seguridad social dispersas entre un número de entidades que hacían ineficiente su administración. Y en el artículo 156 le confiere a la UGPP las facultades como administrador, pero adicionalmente como administrador le da los poderes de fiscalización, de determinación y de cobro que se iría a llevar por el estatuto tributario. Igualmente por la ley 1607 de 2012 hace unas pequeñas modificaciones, pero sin embargo en cuanto al proceso de determinación, pero sin embargo reafirma a la UGPP como administrador del sistema de contribuciones parafiscales en los sistemas de salud y pensiones particular o muy principalmente, pero no exclusivamente. Y adicionalmente, en cuanto a lo que es, bueno, antes de pasar a ese tema, pues, ¿qué es lo cierto? Lo cierto es también que si yo soy administrador de un sistema, si yo tengo los poderes de fiscalización y determinación y cobro de las contribuciones parafiscales, pues es claro que yo puedo, dentro de esos poderes de fiscalización, hacer los cruces de información. Y en este caso la administración tomó la declaración del impuesto de renta de la contribuyente por el año 2014 y encontró fundamentalmente la existencia de unos ingresos que la misma reporta, declara y acepta, y que conforme al artículo 746 del Estatuto Tributario, pues corresponde al principio de presunción de veracidad de las declaraciones, de manera que no le es permitido a la contribuyente ir contra su propio acto, está atada por ese. Segundo lugar, además de estar obligada a respetar su propia manifestación de voluntad, salvo que hubiera presentado corrección a la declaración, pero que en este despacho o en este proceso no se tiene noticia, pues deberá atenerse a esa circunstancia de que tuvo ingresos de 206 millones. Obviamente, la administración tiene que de alguna manera, evidentemente, establecer, pues, primero, como efectivamente lo hizo, que la contribuyente tenía una capacidad de pago, capacidad contributiva, y ante esa capacidad contributiva, pues evidentemente lo que va a encontrar, ni más ni menos, es que evidentemente pues habrá que establecer qué es lo que debe pagar. Igualmente el artículo 33 de la ley 1438 de 2011 le establece una presunción de capacidad de pago y de ingresos. Establecido esa presunción,
pues, y si el periodo es mensual, y a pesar de que el impuesto de renta es anual, y a pesar de que allí no se distingue en qué momento se realizó el ingreso, y que pudiera eventualmente reprocharse que la administración dividiera in solidum el ingreso por cada uno de los meses. También es cierto que la administración lo hace con base en esa norma del artículo 33 y fundamentalmente lo que lleva esa circunstancia es que es al administrado a quien le corresponde demostrar cuándo fue que se realizó el ingreso y por qué. ¿Quién es el que está en mejores condiciones para probar los negocios que realiza, o la actividad mercantil, comercial, o la actividad generadora del ingreso denotativa de capacidad de pago? ¿Al contribuyente? No a la administración. Y desde el requerimiento para declarar o corregir, la administración le viene diciendo al administrado: mire, hemos detectado que usted está en la obligación de declarar. Y el administrado tiene toda la oportunidad durante la fase de fiscalización, inclusive de determinación, e inclusive en este proceso, de probarlo. ¿Y cómo lo prueba? Pues con la contabilidad, y si no está obligado a llevar a la contabilidad, con los soportes de orden interno y externo que posea. Y en este caso, si recibí unos dividendos, pues ha debido traer el acta de distribución de dividendos de la sociedad o de las personas jurídicas de las cuales percibió el ingreso, diciendo cuándo fue decretado el ingreso y en su efecto, o acompañado adicionalmente de la circunstancia de cuándo efectivamente le fue entregado. Eso era una demostración muy simple. Eso no requería de mayores esfuerzos, y en ese caso, si lo hubiera traído, porque esos dividendos pueden ser decretados obviamente en un acta, en una sola oportunidad, pero puede ordenarse su pago diferido durante todo el año, como puede pagarse en un momento determinado, o por trimestres, o por bimestres, o por semestres. Eso se desconoce. No hay una regla única que diga cómo deben ser pagados, sino simplemente la aprobación sí debe constar por acta de la junta directiva, o perdón, de la asamblea de socios o de accionistas, dependiendo del tipo de sociedad, de la cual tampoco se tiene noticia. Entonces, si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción de capacidad de ingreso, pues debe someterse a las resultas de su omisión. Y aquí lo hubiera podido perfectamente demostrar. Acabamos de pasar un proceso con la doctora aquí, casualmente, en donde dijimos, en vía judicial se puede demostrar. No lo demostró tampoco. La prueba que trae de la certificación del contador público, no está tampoco la tarjeta ni los antecedentes disciplinarios de la contadora. O sea, ¿sí está la tarjeta o no? Ah, bueno, eso, al menos eso sí está. Pero no tengo ningún soporte para validar eso. Que los rentistas de capital están obligados a declarar, pero por supuesto que sí. No hay la más mínima duda. Desde que se creó el sistema, está así. Obviamente se habla de trabajadores independientes, y el rentista de capital está dentro de esa condición de trabajador independiente, en tanto que pues el trabajador independiente se entiende quien realiza alguna actividad, ¿sí?, en la cual no está sometido a una situación legal y reglamentaria o a una subordinación, y a esa prestación del servicio a una contraprestación que se llama salario. De manera de que evidentemente sí está obligado el rentista de capital.
y además cuando tiene capacidad contributiva. Y no es cierto que no exista la base gravable. La base gravable es entre 1 y 25 salarios mínimos legales mensuales. Ese es el límite. Ahora, deducciones. Pues claro que tiene todo el derecho a todas las deducciones a que haya lugar, siempre y cuando las demuestre conforme al artículo 107. Entonces, si bien tenemos que en principio se grava todo el ingreso, ¿cierto? Ese ingreso tiene dos límites naturales para esa época, porque eso ya cambió. Y esos dos límites naturales, sí, el ingreso tal que usted está declarando, pero le quitamos o le restamos o le detraemos los costos y las deducciones que tengan los requisitos del artículo 107. Y en todo caso, a pesar de que usted de pronto pues esté en esa circunstancia de que de pronto no me pueda demostrar los costos, pues evidentemente en ningún caso excederá 25 salarios mínimos legales mensuales. Además, ¿de dónde se toma el hecho de que en salud y las bases de salud? Pues de pensiones, y se trasladan de pensiones a salud. Y entonces, muy desafortunado el precedente que me trae, respetabilísimo, pero no compartido, porque bajo esa tesis entonces tampoco tendrían certeza de la base gravable en pensiones. Y entonces nos quedamos sin pensiones y sin salud en Colombia. No, el argumento no se sostiene, es un argumento que cae en un sofisma, por lo menos en mi criterio personal. ¿Qué más tenemos? A ver. La sanción, ya miramos, porque pues eso no lo mencionamos en la fijación del litigio, pero si lo mencionamos, sí, se liquidó como era. La sanción no tiene excesos en la liquidación. Se aplicó el principio de ajuste por favorabilidad, si era ese el caso que se tenía que aplicar. No le vemos defecto a la imposición de la sanción, está conforme al principio de legalidad fundamentalmente. Entonces, lo que nosotros encontramos es que evidentemente hay una debilidad en la parte probatoria de la parte demandante para demostrar que tenía toda la oportunidad para hacerlo, que tuvo unos ingresos y que esos ingresos tuvo unos costos y unas deducciones y que esos ingresos fueron realizados en unos meses particulares del año. Si por decir algo, los dividendos hubieran sido 190 millones y entraron todos en diciembre, lo que tenía que hacer la UGPP era simplemente limitarlos a 25 salarios mínimos legales mensuales. Eso era lo único que tenía que hacer. Y en eso sí estoy de acuerdo con ustedes, pero no lo demostraron. Ni siquiera está el acta. Entonces, pues, ya pues en ese sentido, pues, es muy difícil, ¿no?, entrar a analizar más allá de lo que la prueba demuestra en este caso, ni siquiera bajo la perspectiva del artículo 103 del CEPACA y del 212 sobre la búsqueda de la verdad. Si la parte no trae los elementos siquiera básicos de convicción, el juez tampoco puede ir allá a auscultar lo que ni siquiera tiene referencia en esta certificación que en los términos que ha citado la jurisprudencia del Consejo de Estado, que no tendría ningún asidero de correspondencia de credibilidad. Por estas razones, pues se negarán las pretensiones de la demanda, se condenará en costas por el 10% del valor de las pretensiones, entiéndase capital y sanción, a cargo de la parte demandante y en favor de la UGPP. A ustedes muchas gracias, ya casi tarde. Bueno, nos ha rendido cuarta audiencia. ¿Sí?
Listo, entonces vamos para la quinta ahorita y dos más esta tarde para la séptima. A ver si así sí trabajamos. Entonces, muchas gracias, esperamos que todas sean con el sentido del fallo.